Muy bien, estamos conversando con Modesto Emilio Guerrero, venezolano, periodista, escritor, político, quien prontamente está haciendo su presentación a un nuevo libro que es, el título es ¿Quién mató a Chávez? Así con ese título. Queremos hablar sobre ese libro, su trayectoria y conversar y pasar un buen momento también. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar y es un placer contarles la historia del libro y la historia del caso. Ujú. Cuéntenos, usted ha hecho una investigación, es por cercanía. ¿Cómo se hace un libro? Entiendo que es un referente a nivel mundial, ¿no? Lo que fue Chávez. ¿Cómo se hace un libro así? Con muchísima dificultad porque poder ordenar, verificar y confirmar los datos y los hechos en medio de tantas declaraciones alrededor de un personaje tan controversial como el comandante Hugo Chávez es muy delicado, muy sensible, pero sobre todo muy difícil, porque hubo mucho pájaro agorero que Mm, habló de más y de menos. O sea, dijeron muchas cosas y no probaron ninguna, y otros dijeron muy pocas y dejaron señales. Bueno, ordenar todo eso me llevó más o menos un año. Son más de 50 autores que escribieron más de 200 ah, artículos. Tuve que, además de leerlos, por deber profesional, ficharlos, separar la paja del trigo, ver cuál paja no se había dañado, cuál paja era buena, ujú, qué trigo estaba podrido. O sea, había mucha carne podrida, como se dice acá, mm, y yo tenía que ser muy cuidadoso porque no solamente porque se trata de la historia de la muerte de un personaje como Hugo Chávez, ah, es que además estaba tratando un caso de misterio, porque no puede ser que si 5 personas en el mismo tiempo y espacio histórico tienen cáncer o una enfermedad X, diabetes, de las 5 solo se muera una. claro, Si de 5 solo se salva una, es comprensible. ujú, ¿Me entiendes? Perdón, al revés. Si de las 5 solo sí, de las 5 solo se salva una es comprensible, pero que solo se muera una es un caso extraño, raro en términos de estadística clínica. Entonces eso me llamó la atención que yo era de los que menos creía que había sido envenenado, inoculado con nanotecnología, el cáncer, y yo claro, era el que menos creía. ujú, En Argentina hay un personaje que lo dijo muchas veces pero nunca lo pudo probar, que es el profesor Atilio Borón. sí, Él lo dijo muchas veces y de muchas maneras y correctamente, es un hombre muy serio, pero nunca pudo poner una evidencia, ni un sospechoso, ni un indiciado, ni una señal que ayudara a comprender qué pasó. Bueno, eso hasta el año 2016, en que una mujer, abogada norteamericana venezolana, tiene doble nacionalidad, lo que le permite, trabaja y vive en Estados Unidos, lo que le permitió investigar en fuentes norteamericanas porque tiene derecho por ser abogada sí, allá. Bueno, ella dio por primera vez de todos los que hablaron y escribieron 4 sospechosos, los nombres de 4 sospechosos. Yo hice así como el cuento de Hansel y Gretel de las de las piezas de miguitas, pan. sí. Correcto, yo agarré ese hilo y tiré de ahí, empecé a tirar, y con ese hilo de agarrado de esa información de Eva Gollinger, yo terminé armando la investigación que se produjo luego como libro este año. Ujú. A ver, disculpe que lo interrumpe, vaya un poquito para atrás. Usted habla de 5 personas, ¿no? ¿Se puede decir quiénes son las otras 4 personas? Sí, cómo no. No, no, las 5 personas que sufrieron cáncer en el mismo tiempo y espacio y no murieron Sí, fueron Fernando Lugo de Paraguay, exacto. Lula de Brasil, Sí, Dilma Rousseff de Brasil, 3, sí. Juan Manuel Santos de Colombia ¿Mm? y Cristina, pero que no era cáncer, era un quiste en la garganta, no era cáncer. Exacto. Eso es lo que se probó. Entonces saca a Cristina, te quedan 4. ¿Cómo es que 4, más Chávez 5, ¿no? ¿Cómo es que 4 se curaron en el mismo tiempo, mismo continente, con los mismos protocolos médicos, con la misma ciencia, porque no hay dos ciencias, Ujú. y Chávez no? Entonces yo me fui de, eso es lo que me llevó, ese hilito me llevó a pensar en la geopolítica. ¿Por qué Chávez? ¿Por qué no Lugo?
Ujú. ¿Por qué no bueno, Juan Manuel Santos no por muy sencilla razón, era un agente del imperialismo, un agente norteamericano, era un presidente pro-norteamericano, no lo van a matar. Entonces, pero ¿por qué no Lula? ¿Por qué no Lugo? ¿Por qué no Dilma? Ujú. Bueno, entonces hay alguna explicación política de por qué ellos tres no. Sí. ¿Por qué Cristina no, a pesar de que tampoco era cáncer? Pero ¿por qué no fue puesta en peligro? Pero Hugo Eh, Chávez estuvo en Cuba con los mejores ¿Cómo? especialistas también. ¿Cómo? Hugo Chávez también estuvo en Cuba con los mejores especialistas. Claro, especialistas rusos de alto nivel global Ujú. y especialistas cubanos que tienen el mismo nivel que tiene un norteamericano, un alemán o un japonesa, tienen escuela de eso. Sí, Bueno, ¿y por qué Chávez no se pudo curar y Lula sí? Mira, Lula va a ser candidato. sí. Dilma está actuando en política, Lugo no sé qué hace. Bueno, o sea, todos superaron el cáncer, Chávez no. Eso es muy raro como estadística clínica en el mismo tiempo y lugar, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de cáncer tenía Chávez? Se llama sarcoma, es un tipo de cáncer el más agresivo de los que se... O sea, hay más de 300 tipos de cáncer. Él tenía o murió de uno llamado sarcoma en el bajo vientre que le fue drenando, metastasiando todo el organismo, le quemó todo, le tragó todo. Por eso los dolores eran intensos. Chávez sufría más por los dolores que padecía que por el conocimiento de tener un cáncer. Ujú. Ese es el drama de Chávez. Tenían que inyectarle no morfina, cosas muy jodidas, muy difíciles de soportar. Era una tortura. Bueno, eso lo terminó matando porque en realidad al final se entregó, o sea, era tanto el dolor que se entregó. Entonces, en términos de la geopolítica latinoamericana y en relaciones de Estado y en términos del lugar de Chávez y su proyecto político socialista para Venezuela, Ujú. él tenía que ser eliminado. Otra cosa es que lo puedan eliminar, porque tú me dirías, bueno, pero a Fidel Castro no lo mataron. Tienes razón. Claro. ¿Qué otro te puedo nombrar? Hay varios líderes populares que no mataron. Ujú. Tienes razón si me lo dijeras. Pero resulta que Fidel Castro eh, tuvo unas ventajas que Chávez no tuvo. Y ahí hago un capítulo dedicado a ese tema. Ujú. Lo llamo las fisuras en el sistema de seguridad bolivariano. Hubo fisuras en el sistema de seguridad de Hugo Chávez en el gobierno, en el palacio y en su propia persona. Si no, no tiene explicación, hermano, por qué los cuatro indiciados o sospechosos de ser los autores materiales, los que le dieron el veneno, alguno de los cuatro o los cuatro, Ujú. viven hoy, dos en Estados Unidos, bajo protección y preservación financiera y de seguridad de Estados Unidos, de la CIA, del Departamento de Estado. Y los otros dos capitanes viven en Madrid, igual, protegidos por la CIA. Los cuatro son capitanes, eran capitanes del ejército bolivariano. Mm. Los cuatro. Bueno, ya esa es una fisura. Si el edecán, el que te servía la comida, si ese hombre te traicionó, la fisura era del sistema de seguridad. Es que no probaste bien a ese hombre, lo elegiste o lo seleccionaste como profesional de seguridad sin la prueba política necesaria, Ujú. sin las seguridades y las pruebas necesarias, y al final terminó capitulando a la gran tentación que es el fetiche del dólar. Porque ¿cuánto le habrán pagado? ¿1 millón? ¿3, 5 millones? No lo sé. Ujú. Lo declarará alguna vez él o lo se sabrá alguna vez, no lo sé. Ujú. Lo que sí sé es que eso cuesta millones. Matar a un líder como Chávez costaba millones. Ujú. Y eso es lo que lograron con esos cuatro capitanes. Claro. La enfermera que lo atendió cuando él declaró que tenía cáncer en julio del año 2011, la enfermera estaba bajo protección de Estados Unidos. Es un poco sospechoso, Es ¿no? sospechoso. Es sospechoso. Uno puede entender que cualquier persona se quiera cuidar de las suspicacias hacia la persona por la cercanía a Chávez, Claro. pero calculo que no hay más, a ver, mayor cuidado si me pasara a mí, que alguien desconfiara de mí, que quedarme justamente con el pueblo bolivariano, con la comunidad bolivariana, que calculo que me van a cuidar más, ¿no? Me parece Claro. que es sospechoso que estén con ese tipo de cuidado, con esas personas que lo cuidan. Claro, el primer indicio, o mejor dicho, la señal de que esos personajes se pasaron al otro lado y cuidaban a Chávez, luego el descuido para su muerte Ujú. tiene conexión, es que se pasaron completos, viven protegidos por el otro, por el imperio. Ujú. Si vives protegido por el imperio, alguna relación tienes con el imperio.
Eso no es de gratis, eso cuesta. Bueno, ese es el secreto. Esos datos los descubrió Eva Gollinger. Yo tiré de ese hilito y desenrollé una madeja ahí de informaciones y de conclusiones que me llevaron a un libro que es el que presentamos mañana ahí en General Luján, creo que es eso, ¿no? En General Rodríguez, en la calle Balbín. En la calle Balbín de General Rodríguez, Exactamente. correcto. Pero otra pregunta sobre Eva Gollinger, ¿cómo está ahora? Eva es conductora de un programa de televisión muy exitoso en la televisión rusa, la televisión del Estado, RTTV, que acá tiene un canal, no me acuerdo el nombre, pero tiene un canal acá. Sí, Rusa, sí. Ok, bueno, ese canal la contrató por ahí en el año 2014 o 15, porque es una muchacha muy inteligente, ella es abogada, no es periodista, pero es muy inteligente, muy adaptable, es carismática, es muy bonita, es carismática y sobre todo sabe informar, sabe comunicar. Entonces eso le daba el cuadro y tenía nombre para ser carita de RTTV. La contrataron y hace un programa muy bueno todos los jueves. Se llama Detrás de la Noticia o Detrás de la Información, algo así. Ella hace investigaciones de casos, ¿no? Y bueno, entonces está trabajando con ellos. Es sorprendente esto, ¿no? A medida que pasa el tiempo, porque uno siempre piensa, más que nada junto con cuando nos enteramos de la noticia de Chávez, empiezan todas las desconfianzas, incluso con Cristina también. Con Cristina hubieron desconfianzas, dijeron que habían tirado algo para adentro de la casa donde vivía, o sea, lo que le dicen Olivos, de la presidencia de Olivos también, y que después fue lo que le estirparon ahí en la garganta. Claro, el Favaloro, sí. Claro, siempre está, pero la primera vez que veo, yo lamentablemente no conocía lo que la periodista Eva Gollinger había dicho, pero hay que tener valentía y hay que tener pruebas para decir lo que usted está Claro, por eso tardé año y medio en publicar el libro. Mira, hay una información que fue clasificada hasta el año 2013, que yo la conseguí en Caracas, y luego la publiqué en la biografía del año 2013, en la segunda edición, pero sin prueba. La publiqué porque me la dio una persona muy seria, pero sin prueba. Y yo digo ahí que eso no tiene prueba, no le miento a nadie, pero es una información calificada. Bueno, en este libro yo la doy ya con prueba. En este libro, que es la información de que Chávez tuvo cáncer no en el 2012, en el 2011 ya tenía cáncer y lo escondieron. Entonces eso me condujo a un terreno muy delicado. ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué no lo dijeron? ¿Qué pasó? ¿Quiénes lo escondieron? Bueno, eso es lo que queda en el libro como una incógnita, porque yo tampoco lo sé, no lo puedo asegurar, pero quedó como una incógnita, ¿no? ¿Por qué si tuvo cáncer en el año 2010, un año antes, lo escondieron los médicos, los guardaespaldas, la prensa, el gobierno? ¿Por qué lo escondieron? Bueno, eso no lo sé. Además, no sé si lo escondieron, lo que sé es que tuvo cáncer y ya lo tengo probado. Claro, uno puede creer que como es la figura de poder, para no mostrar debilidad y un gobierno con debilidad. Esa es una interpretación de tipo político, correcto. Si hicieron eso, se equivocaron porque no evitaron nada. Ni la muerte por cáncer, ni el bloqueo, ni las sanciones, nada. Eso no se evita con esconderlo. Al revés, hay que decirlo para mostrar que hay que fortalecerse en todos los lados porque el líder se va. Ese es el terreno político, es otra cosa. Es otra cosa. Se me ocurre, dándole un poco la vuelta a la información, ¿no? Toda la información que usted va a destacar en el libro es que cómo podemos hacer para pensar que al enemigo también le puede gustar tirar información de este tipo vio esas noticias que van a lo conspirativo, que en realidad no arreglan nada, o sea, no van al meollo de qué es lo que está sucediendo ahora en el mundo, o sea, no van a explicar cuál es la situación del capitalismo, no van a explicar que en realidad hay un juego de intereses de las más grandes corporaciones, sino que pueden llegar a tirar conspiraciones como que a Chávez los mató a alguien y la gente se agarra más de esa cosa conspirativa o fantasiosa, el morbo, y en realidad nunca se entera de que atrás de esto hay fenomenales corporaciones tironeándose por la explotación y por la riqueza que hay en la tierra y por todo, ¿no?
Por los intereses materiales, exactamente. Es como pensar que la conspiración para derrotar eh, al cristinismo o al kirchnerismo en Argentina Sí. no tiene interesados. Ese señor Biondi, el encargado de la vocería presidencial, Ujú. y su novia, su mujer, aló, aló, Sí, 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 lo aló, escucho, lo escucho. ok, son parte interesada, pero son parte interesada no ideológica, material. Bueno, eso mismo pasó con Chávez a otra escala, una escala mucho más alta porque era el líder del proceso latinoamericano. Entonces, eliminarlo tuvo muchos interesados. ¿M? Mm. Y por supuesto, multinacionales. Mira, yo cuento ahí que un jefe de multinacional de Holanda dijo en pues esto lo presencié yo en Buenos Aires, escucha bien, en el año 1995 fui Sí. a una conferencia petrolera acá, yo era periodista petrolero, me invitaron, fui y escuché cómo este jefe de una multinacional holandesa, que es de los más viejos petroleros del mundo, dijo en esa conferencia, estaba Roca, estaba el otro Pérez Compán, habían varios jefes, muchos jefes empresarios, y dijo lo siguiente: Ujú. surgió en América Latina un problema para la industria petrolera. En el país más petrolero, Venezuela, el problema se llama Chávez, pero ustedes no se preocupen, en algún momento de aquí en adelante lo vamos a resolver. Más claro, pero ni un cantante de ópera. Eso escuchó, en serio, eso escuchó. Eso lo reproduzco ahí, pues lo tengo anotado en mis notas periodísticas y lo pude conservar y lo reproduzco. Y Mm. Shimon Peres, ex primer ministro de Israel, lo dijo mejor, más claro, con la autoridad de un primer ministro, Mm. la peligrosa autoridad. En el año 2012 o 12, 11 o 12, ya con Chávez, como es en la prensa por el cáncer, dijo lo siguiente: en los próximos meses desaparecerán Ahmadinejad y Hugo Chávez. Eso lo dijo en la prensa de Francia. Yo conseguí la declaración y la pongo en francés y en castellano Ujú. para que se entienda bien. ¿Me entiende? Entonces Sí. ellos lo anunciaron, ellos lo avisaron. El problema es que el gobierno venezolano no fue capaz de predecir, prever y cuidar, preservar al presidente. Ujú. Y ahí entonces hay una falla de tipo político, Claro. no una culpa, una falla, un problema, un defecto. Es un defecto. Sí, y por lo pronto también está contando que es la misma línea, ¿no? Si recién nombraba a Biondi acá, que es algo actual, lo que está sucediendo y que hoy en día todavía nos tiene en vilo qué es lo que va a suceder con el gobierno. Ya, exacto. Y Tienen bien un estamos gobierno y a un hablando país de la muerte de por un Chávez y tipo está que hablando tiene de la misma intereses. línea. Claro, exactamente, exactamente. Ujú. ¿Qué es lo que necesitaban eh, sacarse de encima a Chávez? ¿Qué era lo que sabían que representaba Chávez? Primero, el peligro de que Venezuela se transformara en un país anticapitalista que estuvo al borde de convertirse, Ujú. o sea, en un país socialista estilo Cuba. Ujú. No un país que nacionaliza y redistribuye. Eso se hace siempre y se vuelve. No, un país socialista con estructuras anticapitalistas en la economía y el Estado. Eso lo proyectó Chávez desde el 2012 en adelante, pero ya lo anunció del 2004 en adelante. ¿eh? Sí. Entonces la inoculación del cáncer yo la calculo, pero esto no es más que un cálculo, de tipo teórico, entre el año 2008 y el año 2010, o sea, entre el segundo gobierno de Bush y el primer gobierno de Obama. Ujú. En este pequeño tránsito de 2, 3 o 4 años fue que decidieron, organizaron, planificaron y ejecutaron el plan de asesinato de Chávez. Chávez tuvo, ahí cuento en el libro, hizo un cuadro de 5 páginas, uno por uno, de los intentos de asesinato de Chávez que fracasaron. 26 intentos de asesinato físico con armas de fuego en 8 años, hermano, Ah, 8 años. Fidel tuvo 160 o es- 150, pero en 40 años, ¿me entiendes? sí. El promedio anual, el promedio abstracto anual de intentos fracasados por año en Chávez da 3,5 y en Fidel 3,0. O sea, no puede ser que Chávez haya tenido más intentos de asesinato que Fidel, no puede ser. Fidel era mucho más importante que Chávez. Sí. Bueno, ¿y por qué? Bueno, la primera razón es geopolítica. Chávez representaba un peligrosísimo problema si se convertía Venezuela en un país socialista, un país anticapitalista, que no lo es, no lo era hasta el 2012,
lo intentó en el 2012 con el golpe de timón y no lo es hoy, porque Maduro no se niega a llevar ese país al socialismo. Segunda razón, Chávez representaba a todo el llamado arco progresista, todo eso estaba representado por Chávez, no lo representaba Lula, no lo representaba Correa, no lo representaba Cristina, no lo representaba Lugo, ni, ¿cuál Kirchner. es el otro? ¿Quién queda por ahí? Ujú. Evo Morales, es el otro. No lo representaba ninguno de ellos, no porque no sirvieran o no quisieran, porque no lo representaban, porque no tuvieron, ¿cómo es? No acumularon de Ujú. manera involuntaria la escala que acumuló Chávez, Ujú. porque en sus países no se dieron los procesos de transformaciones que se dieron en Venezuela. Ujú. Una cosa va con la otra. Entonces Chávez terminó siendo, bueno, hay una prueba de todo esto que resume y simplifica la explicación. Eh, la CELAC se fundó en el año 2012. Ujú. Tenía el primer encuentro de fundación para el año 2011. 2011, cáncer de Chávez, no se pudo. Final de 2011, ya estaba medio curado, estaba en buena situación. Sí. Planifican un congreso, no se pudo. Hasta que Chávez no estuvo en perfectas condiciones de asistir al congreso de fundación de la CELAC, que es como la OEA superada, Sí. no se pudo hacer. ¿Por qué? Eso no lo ibas a hacer con Lula o con Cristina y no le quita valor a ninguno de ellos, simplemente ninguno de ellos sintetizaba el proceso continental de liberación de Estados Unidos. Ejemplo, Petrocaribe. La CELAC es un organismo diplomático, pero te pongo ejemplos concretos de liberación Sí. material. Petrocaribe, UNASUR, Petrosur, Petroecuador, el ALBA. El ALBA hacía, Ujú. hasta hace pocos años, hacía empresas multinacionales de Estado. Las multinacionales, uno piensa, palabra multinacional son capitalistas asociados. Claro. Bueno, estos eran estados asociados que contrataban con una empresa privada para hacer una producción de lo que sea sin control de la empresa privada. ¿Me entiendes? Exacto. Ese es el secreto. Bueno, eso se llama sacarle capital, sacarle energía, fuerza al enemigo. Ujú. Eso lo estaba haciendo Hugo Chávez. Todo eso lo lideraba Hugo. ¿Por qué Hugo Chávez? Porque tenía plata, tenía petróleo. Chávez no, pues el Estado Sí. tenía petróleo, estaba lleno de petróleo, el petróleo costaba $140, bajó hasta 90, que sigue siendo una enorme locura, y Chávez tenía presupuesto para financiar la transformación de una parte del continente, no todo, una parte del continente, en alianza con Néstor, Cristina, Lula, Lugo, Rafael Correa y Evo Morales, con ellos en alianza. Pero de todos ellos, el que descolló, el que se convirtió la figura sintetizadora de todos ellos fue Hugo Chávez. Entonces, para Estados Unidos era la ley del indio, ¿no? Del cacique, matas al cacique y los indios corren. Bueno, eso lo aplicaron. No fue así porque no corrieron, están vivos todavía, También. están peleando algunos, etcétera. Correa, o sea, no se fueron, no se acobardaron. Lo que quiero decir es que se desbandaron. ¿Qué pasó en el año? Chávez muere en el 2013. ¿Qué pasó en el año 2015? Desbande total del movimiento progresista, del Sí. arco progresista. Sí. Derrotas en todos lados. Ujú. Ahora estamos volviendo, pero derrotas en todos lados. Sí, sí. Ese es el secreto. Entonces Chávez era un peligro geopolítico, político en Venezuela e ideológico, porque desde el Che Guevara y Fidel Castro hace 60 años no se promocionaba el concepto socialismo con la autoridad que lo promocionaba Chávez. Ujú. Se me No lo, ocurre, se me ocurre que para llegar a pensar en asesinar a un líder así, eh, tiene que haber una desesperación, ¿no? Una desesperación sí, de la élite, ¿no? De la gente, del poder de la burguesía internacional para llegar a eso, ¿no? Porque acá hay dos problemas, ¿no? Hay una desesperación a nivel global, con el capitalismo que tiene cada vez menos fuerza, y por otro lado claro, una desesperación porque la persona, o sea, lo subjetivo de lo que era Chávez, lo que representaba, también tenía una verticalidad con todo el pueblo que incluso, si no me equivoco, él había formado, ¿no? Había una formación política y una formación orgánica con todo ese pueblo. Todo eso claro, hace, ¿no? el llamado poder popular, exacto. Ujú. O sea, Exacto. ¿Quieres un ejemplo de eso que estás explicando muy bien, pero en vivo hoy, después de Chávez? Julian Assange. ujú.
el ensañamiento contra Julian Assange, que no dirige un movimiento geopolítico como Chávez. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Julian Assange es un gravísimo peligro en un sentido, mira lo que te voy a decir, en un sentido más peligroso que Chávez, porque Julian Assange devela secretos. Chávez luchaba contra los secretos. Este devela secretos globales del dominio imperialista. Eso es muy peligroso. Entonces, Para ellos, el ensañamiento es liquidarlo. Si lo pudieran darle un tiro, se lo dan. No se lo dan porque tiene protección. sí, pero lo están volviendo loco ahí también. Lo están volviendo loco, sí, ya no sabe qué hacer con su vida. Pobre. Pero bueno, es muy, muy destructivo. ¿Cómo, a ver, cómo podemos, ya que hablamos de varios temas, no sé si se anima a hablar de cómo está la situación en Argentina ¿Cómo no? o Latinoamérica, como usted lo quiera? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pregunta, ¿cómo no? ¿Cómo ve ahora lo que está sucediendo con estas últimas elecciones de las PASO, los resultados que desencadenaron en estos problemas internos? Dale a la abuela. Eh, ¿Cómo lo veo? Lo veo de la siguiente manera, que acá se reveló el fracaso de un tipo de política, no de un proyecto gubernamental, que eso fue exitoso, un tipo de política que no puede perdonar al FMI y castigar a la gente. Eso es lo primero. Y lo segundo, que hay una conspiración contra Cristina y contra el kirchnerismo para debilitarlos. Y esa conspiración tiene manos oscuras, todavía no muy claras, no muy develadas, pero ya tiene manos que se notan, ya hay caballos que se notan. Una es Biondi, otra la novia de Biondi, otro Clarín como organismo, como empresa, y detrás de ellos habría que ver, ya van a aparecer poco a poco, pero acá estamos en presencia de una conspiración. Y entonces Argentina, que tiene una tradición de lucha, como otros países, pero acá con mucha militancia organizada, porque Colombia tiene más tradición de lucha que Argentina, pero sin tanta militancia organizada. Es otra historia. Bueno, acá hay mucha militancia organizada. Bueno, la gente salió, o sea, salió en sus organizaciones. Y dos, el sistema político se quebró. Estamos en presencia de la quiebra o agrietamiento, si no queremos ser escandalosos, de un sistema político, porque el sistema político se componía de dos partes. Una de esas partes está develada. Yo escuché hoy el audio que debes haber escuchado tú también, de Fernanda Vallejo. Sí. Bueno, hermano, esa vaina es una conmoción en el centro del sistema político, porque no es la militante del barrio Las Tunas de Escobar, es la diputada mano derecha de Cristina, diputada nacional. Lo que ella dice ahí es tan revelador de la conspiración y del problema, de los errores, de las faltas y defectos, que es demasiado grave eso. Bueno, entonces estamos en presencia de eso, y esa quiebra del sistema político es la quiebra de una política económica. Todo el mundo, y en eso tiene más razón Miriam Bregman y algunos otros, que muchos otros, que es que todo eso tiene que ver con Culfas y el otro, Guzmán. Guzmán es un administrador de rentas, un hombre, Guzmán es como Correa antes de ser de izquierda, ¿me entiendes? Correa pasó la brecha y se hizo de izquierda, de la mano del progresismo latinoamericano, muy bien. Pero Correa era un administrador del FMI y del Banco Mundial de los capitales imperiales. Bueno, Guzmán hace eso en el sistema financiero. De ahí viene, ahí se formó, de ahí viene. Culfa escribió libros contra Kisilov. Kisilov no es marxista, muy bien, pero es un regulacionista, es un nacionalista, es un economista progresista. Bueno, y él escribe. Entonces, ¿cómo es que esos dos tipos manejan la economía nacional? ¿Me comprendes? Exacto. Luego, ¿cómo es que el sistema político electoral, el sistema parlamentario lo maneja un hombre como el de Tigre? Massa. Sergio Massa, que es una pieza, un dispositivo de la embajada norteamericana en Argentina, público. Esto no es un secreto, es un hecho público. Ni él lo esconde ni necesita esconderlo, es público, es un hecho declarado. ¿Cómo es que él es uno de los candidatos al año 23 como candidato presidencial? Sí. Entonces, mira cómo se desdibuja, cómo se pone complicada la cosa, que un candidato para el año 23 puesto en juego
peligrosamente es el hombre de Estados Unidos, ¿me comprendes? Entonces, a Cristina le salió bien la jugada para derrotar a Macri, pero le salió mal la jugada para contener o imponerle o inducirle políticas progresistas a Alberto Fernández. Ujú, ujú. ¿Cómo? A ver, yo entiendo que o sea, respeto la elección de la gente Sí. que no avala a este gobierno por lo que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿cómo ve usted que hay una mayoría que avale con su voto a lo que fue el gobierno anterior, que la pasamos bastante mal? Bueno, porque hay una clase media muy fuerte en este país que está endemoniadamente, ¿cómo decirlo?, controlada mentalmente por los canales de televisión y las redes del enemigo, de Clarín, de Nación. Endemoniadamente controlada, de manera religiosamente controlada. Entonces, religión es odiar a Cristina, religión es decir se robaron 2 PBI o 3 PBI, religión es decirle chorra o yegua. Esos son actos religiosos, declaraciones religiosas, porque son actos de fe, no actos racionales o de conciencia, son de fe. Ellos no pueden demostrar eso, luego son actos religiosos, son creencias. Esas creencias fueron inoculadas en millones. Esos millones son bastantes en el país porque es un país con mucha clase media. Entonces la clase media, que es un beneficio social, porque es un crecimiento, un desarrollo, tiene contradicciones que si no la politizas, se te vuelve en contra. Claro. Y la clase media argentina no fue, ese es uno de los efectos que tuvo el kirchnerismo, no Señor. fue politizada. Una corriente juvenil fue politizada, una corriente pequeña, ¿cuántos pueden ser? 20.000, 30.000, muy bien, pero son millones los otros. Ujú, Esos otros son millones, esos millones componen ese 30% de voto de derecha, ujú. voto de derecha. Bueno, Como una falla en la entonces batalla cultural hacia los adultos. la llamada batalla cultural, pero es un problema político concreto, sí, así es. Ujú, ujú. Ay, se me fue lo último que le iba a preguntar. Bueno, a ver, ¿cómo, si se anima también, Modesto, cómo se podría definir? ¿Hay condiciones en este país para tirarse más a la izquierda? ¿Hay? Sí hay, porque peores condiciones que las que había en Venezuela o en Bolivia, en el momento anterior a Evo Morales o a Hugo Chávez, no vas a encontrar en Argentina. Primero porque Argentina siempre tuvo una corriente de izquierda, siempre, todo el siglo XX. Ujú, Desde 1890 hay en este país un espacio de izquierda, Palacios, los anarquistas, en todos los sectores electorales y no electorales, el sindicalismo, el peronismo, o sea, sí, ahora el trotskismo, siempre hubo acá una fuerte corriente de izquierda, siempre. ujú, Entonces, uno, dos, acá tiene la experiencia de los piqueteros, son millones los piqueteros. El sector piquetero, porque ya no son igual que antes los piqueteros, bueno, el sector piquetero o economía formal. sí, Luego tienes el movimiento obrero, que es peronista básicamente. ujú, Bueno, ser peronista es una forma de ser de izquierda, no es la izquierda, pero es una forma de serlo. ujú. Bueno, entonces, eso ya te da una enorme base superior a la de Venezuela en 1978 Jo, y a la de Bolivia en 1986, 10 años después. Superior ujú, cualitativamente y organizacionalmente, porque aquí, hermano, están organizados, ujú. ¿entiendes? Eso, a En ver, una sociedad quisiera, distinta a esas. quisiera aclarar, porque uno parece que está pidiendo que vayan a la izquierda. Hay personas que están escuchando esta entrevista y piensan que el conductor es de izquierda y hay todo, también, ¿no? Hay un manto de temores también que ha sido inculcado, ¿no? Pero que cuando decimos ir hacia la izquierda, ¿de qué estamos hablando? Es ir por más derechos, eso es ir a la izquierda, más derechos sociales, más derechos democráticos, más derechos políticos, más derechos constitucionales, más derechos de género, más derechos transversales, más derechos, eso se llama ir a la izquierda, más comida, menos inflación, menos inflación, ¿qué significa? Que controlas a los grandes marcadores de precios, eso es ir a la izquierda. Ujú, Más comida, ¿qué significa? Que la gente puede comprarla, eso es ir a la izquierda. Bueno, más empleo, ¿qué significa? Que la obra pública se hace no como hizo el gobierno de Alberto, que no la hizo teniendo el presupuesto, como le dice Cristina en la carta, tenías la plata para hacer una obra pública y no lo hiciste. exacto. ¿Sí? Eso se llama subejecución, ¿no? Ujú, Bueno,
un gobierno que subejecuta no tiene sensibilidad social porque no le importa, ¿me entiendes? Ujú. A los ejecutores de eso no les importó. Viven en otro mundo, hermano, viven en Las Cañitas, en Puerto Madero o en Palermo, viven en otro planeta social y de sensibilidad, de otra piel. Bueno, eso, ser de izquierda es tener otra piel, otro sentido de solidaridad, no el sentido individualista, egoísta y suicida de los que no, de quienes no les importa lo que pasa al lado, porque Ujú. son suicidas, no saben que en algún momento la gente se va a rebelar. No hay forma, tú puedes parar una revolución, que es un cambio orgánico del sistema político y económico, pero no puedes parar nunca una rebelión, nunca se pudo parar una rebelión, que es una explosión social, nunca la pudiste parar, nadie pudo pararla. Sí, sí. Bueno, ni a fuego la pueden parar. Bueno, una revolución sí, porque ya entras en el terreno de la política, es otra, ahí negocias. Rebelión no. Entonces después se asusta con las rebeliones cuando ven a la gente, cuando la gente ve a los de arriba usufructuando y mostrando sus medallas y sus riquezas. Bueno, Ujú. ese es el secreto. Entonces ir a la izquierda es más derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Ujú. Claro, porque después hay un desencanto de una mayoría de personas que están viendo que está muy aplastada la política, o por lo menos muchos Claro. funcionarios que están, a ver, pongamos de ejemplo, hay un movimiento de ambientalistas enorme, desde los adolescentes a los más grandes, un movimiento de mujeres que están luchando y ganando todas las batallas, enorme también, y Mm, movimientos de recicladores que están buscando el día a día, claro, y es como que va paralelamente a lo que va haciendo este gobierno. Digamos, después se claro. asustan cuando pasan estas cosas, pero eso también genera un desencanto, ¿no, Modesto? Claro, claro, porque este gobierno es típicamente burgués, típicamente capitalista, cumple todos los protocolos de un gobierno capitalista, luego le tiene horror, asco al poder popular, y poder popular no es guerrilla o no es izquierda en el sentido trotskista de la palabra, no, poder popular es lo que existe en Argentina de manera organizada por décadas, Mm. pero actuando. Ellos le tienen horror a la actuación de los de abajo, porque cuando la gente de abajo actúa, avanza. En el camino encuentra líderes o los forma, los brota. Cuando encuentra esos líderes, tipo Chávez, tipo Perón u otros, Lenin, Mao, el que tú agarres, Fidel, cuando crean esos líderes, en su avance transforman la realidad de ese país. Y ese es el terror que tienen los Culfa, los Guzmán, los Alberto y los que están detrás de ellos o junto con ellos. Ese es el secreto. Entonces, tienen un problema. O sea, Alberto está más cerca en la conducta y Culfas y Guzmán de Macri que de, qué sé yo, que de Cristina y Kicillof. No sé qué ejemplo poner, pero eso quiero decir. ¿Me Sí, sí, entiendes? sí. Están más cerca de ellos por lo que hacen, no por lo que digan. Ujú. Bueno, y para terminar, me quedaría hablando horas, pero después no, va a ser muy larga la entrevista. ¿Qué condiciones hay en este mundo donde el capitalismo se está matando, ¿no? Entre ellos se están comiendo y la torta va quedando cada vez más chiquita para que un país como Argentina o como nuestra patria latinoamericana Ujú. vaya realmente a la izquierda del modo que lo entendemos todos, que es con otro tipo de vida que nos merecemos y vivir bien y en paz, ¿no? ¿Qué condiciones hay para esto? Hay muchas condiciones, solo depende de que los trabajadores europeos, los trabajadores norteamericanos y canadienses, japoneses y también una parte de los chinos, que son muchísimos, comprendan que si no cambian y no hacen cambiar las cosas, ellos también se hundirán. Cuando ellos comprendan eso, como ocurrió en 1921, y como sucedió en 1943 al 45, ya no solo trabajadores, sino capas populares del mundo, cuando comprendan eso, entonces ellos actuarán. Mientras ellos no salgan, nosotros haremos lo que podamos, pero no podemos solos, porque somos países débiles, países atrasados, países dominados y países con rémoras y no se puede hacer revoluciones triunfantes y ordenadas
como no se pudo en Venezuela, si no tienes el apoyo de grandes proletariados o grandes masas populares de los grandes países, de las grandes potencias. El centro del poder mundial está en las grandes potencias. Muy bien, es ahí donde tienen que haber revoluciones. Las va a haber en algún momento como rebeliones y luego se transformarán en revoluciones. Las va a haber. Bueno, lo que no podemos hacer es esperar a que hayan allá para nosotros disfrutarla. No. Uno vive en las condiciones que vive, nace en las condiciones que nace. O luchas o mueres. Mueres porque te mueres o mueres porque te matan de hambre o de lo que sea, de miseria. No nos queda otra. Okay. No es una elección. No, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Modesto. Me gustaría ver si podemos hablar, no sé, quizás el mes que viene para, ¿Cómo no? para seguir hablando de otros temas. Con mucho gusto, hermano. Y espero mañana poder verlo. Ahora voy a compartir ¿Cómo no? si se puede ir a verlo en la presentación. Nos vemos mañana. Un abrazo. Un abrazo.